Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse al día. Saludos, abre la ventana, baja el ritmo y déjate llevar porque ya comienza el Rompeolas, un magazine para hablar de cosas que nos importan, conocer a gente interesante y compartir un rato de radio libre. Saludos cordiales del equipo. Ahí está ahí en la sala de máquinas Néstor Torenzo, Asisa Portugués, María Rodríguez y quien les habla, J.R. Díaz. Una vida de hogar. Y hoy hablamos del Rompeolas y hablamos precisamente para dar a comentamos un poco el sumario que tenemos para hoy. 3 temitas importantes con una reflexión de Juan José Millás, pero en la primera entrevista vamos a hablar con Pedro Hernández Guanir, el catedrático de Psicología. Vamos a hablar con él de un tema interesante, ¿cuándo y cómo llegaron los protoguanches a las islas? Un término que él utiliza en un escrito, en un artículo que publica en el Diario de Avisos, y yo particularmente la palabra protoguanche no sabía muy exactamente. Hoy le preguntaré a él porque no sé, no lo había leído yo, lo de protoguanche. Luego esa reflexión que yo digo de Juan José Millás, y por último tenemos aquí con nosotros también para hablar en directo con Paco Denis, que es sociólogo y exdiputado, y vamos a hablar de un tema interesantísimo, de un tema también que él había publicado en Canarias Ahora y que lleva por título Belén María, anatomía de un asesinato que ocurrió hace bastantes años con los portuarios en Gran Canaria, y que Paco Denis estuvo presente en ese momento, en toda esa historia, ¿no? Y nos lo va a comentar porque las cosas suceden y las cosas no se hablan, y a veces dice, bueno, no recuperamos las cosas, pero muchas veces tampoco las conocemos. Así que vamos a recuperar esa historia de qué es lo que ocurrió con ese asesinato de Belén María. Todas esas 3 temitas aquí con el Rompeolas. Anda, corre y búscatelo. Con miedo vola. Así que arrancamos con el primer tema. Ya tengo ahí al otro lado del teléfono a Pedro Hernández Guanir, que como antes les comentaba, había escrito ese artículo acerca de cuándo y cómo llegaron los protoguanches a las islas. Vamos a escuchar un poquito de música antes de hablar con él. Donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú, Bacaguaré por su tierra. Bueno, pues nada, la raza, hablando de la raza, siempre mirando hacia dónde, de ese cómo y cuándo. Pedro, buenos días o buenas tardes ya. Buenos días, mediodía. Mediodía, sí, es verdad. Pedro, ayer cuando, el otro día cuando leía tu artículo, ayer sí, exactamente. Y la palabra protoguanche, que yo no lo había escuchado nunca. Bueno, vamos a ver. Cuéntame. La palabra proto, tú conoces la palabra protomártir tampoco, ¿no? Protomártir, por ejemplo, la palabra en griega proto significa primero, previo, vale. previo. Entonces, protoguanches son los antecesores de los guanches, o lo que serían los guanches previamente, ¿no? En su situación previa. Protomártires serían los primeros mártires. La palabra proto, por lo tanto, significa los que van delante en vanguardia, los que anticipan la situación, ¿no? ¿Queda claro esa parte? Total. Es decir, que yo creo que en esta sociedad ahora
Ayer decía, bueno, que decía, bueno, los animales nunca elegirían o sea, comparando un poco las elecciones que hacemos nosotros, digo, el ser humano en general, ¿no? Dice, jamás cogerían a los más ineptos para llevar la manada, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos harían falta, por lo menos, parece ciertos protos, ¿no? Alguien que vaya primero, ¿no? Que de alguna manera Claro. nos ilumine el camino, no sé. Hombre, sin ser... A mí siempre me impresionó cuando tenía 13 años, fíjate. Me impresionó mucho cuando me contaba la situación de las protolangostas que venían de África, ¿no? Ajá. Porque esas protolangostas constituían una especie... Ya no vienen langostas, ¿eh? Venían del Chad, del lago Chad, y esas... Y nos invadían a las islas, no solo estaba el polvo del desierto, sino también la langosta. Pues las langostas, esas primeras, constituían una especie de alfombra sobre las que se posaban todas las demás. Esas morían, es decir, servían de base a todas las demás. Es terrible eso de ser soporte de muerte en función de los otros, ¿no? Sí, Eso es el tema de las langostas. Y los otros no podían haber sobrevivido sin el papel de estas, claro, ¿no? Claro, porque para pasar no volaban, no venían volando, sino formaban una balsa con las propias langostas que constituían esa alfombra sobre la que se posaban las demás. Las demás sobrevivían, pero estas estaban condenadas a morir por el colectivo, vamos a llamar. Claro. Bueno, Pedro, cuéntanos, entonces, ¿cómo es la historia? Porque también lo unes también a las pirámides de piedras. Cuéntanos un poco. Sí, vamos a ver, son muchas cosas a decir, pero yo, antes que nada, quiero dejar claro lo siguiente, a ver si lo puedo dejar claro, porque es lo que más me preocupa. Y lo que más me preocupa, en realidad, Javier, es que el pueblo canario, si los demás pueblos podemos hablar de que tienen identidad de tipo folclórico, de tipo histórico, de costumbres, etcétera, podemos hablar de todo eso, también el canario, pero es que el canario, el pueblo canario constituye una identidad muy peculiar por ser un pueblo que marca su propia historia como pueblo, como colectivo. No solo es que tenga una romería o que tenga tal cosa, no, es que ese pueblo se ha construido y se ha reciclado y se ha convertido en una especie de superación a sí mismo en todo el trayecto. Vamos a irlo viendo. Y el primer paso existencial de ese pueblo es tener que dejar el Sáhara que progresivamente se iba desertizando, se iba quedando seco, ¿no? Y entonces los pueblos, la gente, las tribus que vivían cerca, pues tenían que huir, tenían que retirarse hacia la costa, huyendo del calor, que ya, cuidado, eso no viene de la noche a la mañana, sino que ese calor terrorífico se daba precisamente hacía cientos de años, pero que no se podía casi sobrevivir. La prueba de ello son las ovejas de pelo corto. Muchas veces se cree que las ovejas de los protoguanches, de los indígenas, de aquella gente que vivía en el norte de África, eran ovejas de lana. No, la oveja de lana fue una mezcla que se hizo después de la conquista, pero antes era un tipo de oveja de pelo corto, casi sin pelo. ¿Por qué? Porque no le hacía falta, porque los organismos son sabios y se adaptan a las circunstancias, y la lana está hecha contra el frío. Allí todo lo contrario, como no había frío, el pelo era muy cortito. Perdón, que tú me cortas cuando quieras. No, sigue. Va bien. A propósito de eso me pregunto, pero bueno, esas ovejas persisten. Bueno, yo he visto algunas ovejas aquí. Precisamente, no sé si conocen en el sur esa finca, restaurante El Cordero Maravilloso, ¿no? Sí, claro. Pues ahí tienen una serie de ovejas sin pelo. Pero da la casualidad que las ovejas sin pelo... ¿Como las palmeras? Que tenemos... ¿Como las palmeras, Pedro? No. ¿Cómo? Digo, ¿como la oveja palmera? Te digo, sí, son ovejas, pero que no existe realmente ovejas indígenas, vamos a llamarlas, que llegaran con los naturales, con los protoguanches, en aquel momento no existen en Canarias. Las que existen en las palmeras o las otras de las que estaba hablando, son traídas de Venezuela. Pero curiosamente, eso es una tesis que se publicó ayer también, al ser traída de Venezuela, ocurre paradójicamente que esas ovejas fueron llevadas a Latinoamérica o a Venezuela en su momento
después de la conquista, es decir, que eran ovejas oriundas de Canarias, pero que ahora esas ovejas sin pelo que están en Canarias no son oriundas de aquí, son oriundas de Latinoamérica, de Venezuela, pero con su origen ancestral en Canarias, ¿de acuerdo? Vale. Sin embargo, las cabras actuales son intactas, iguales exactamente que la que tenían los guanches, exactamente igual. Esa es la tesis fundamental de esta doctora que hizo la investigación y viene a demostrar que realmente esas cabras, las cabras que tenemos ahí, las que siguen viviendo en los montes y que llevan los cabreros, son las propias de la época proto-guanche y guanche. Vale, dejado eso claro, ¿por qué digo eso? Lo he dicho para darnos cuenta cómo las ovejas aquellas, el pelo se fue perdiendo por adaptación, porque no le hacía falta, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un éxodo impresionante a cabo de cientos de años, desde el Sáhara, se supone, ¿no?, hacia la costa, hacia el noroeste del norte de África, el noroeste africano. ¿Por qué? Huyendo, buscando aire, buscando oxígeno. Bien, esa huida que tiene ese éxodo ya marca un poco la existencia de ese pueblo canario, ¿no? Porque realmente tiene que romper. Ten en cuenta que el Sáhara, hay que empezarlo a ponerse en la mentalidad de la gente, era una zona de sabana, era verde, era un valle, era frondoso, agradable, pero se fue perdiendo. Por eso, en el artículo yo hablo de 3 problemas similares actuales a lo de entonces. Uno es el conflicto climático, que es ese que existió en aquel momento también, de otro tipo. Después el tema migratorio, porque realmente llegan esos protoguanches al norte de África. ¿Y qué pasa ahí? Pues es la pregunta, ¿qué puede pasar? Pues que, entre otras cosas, la gente se molesta, se incomoda, porque son gente que van llegando, van ocupando puestos, y a ver qué se hace con ellos. Y hay que buscar una solución. ¿Y qué solución se encuentra desde mi punto de vista? Y después explicaré por qué. Pues se encuentra la solución que, bien por motivos religiosos, bien por motivos humanitarios, bien por motivos políticos, bien por motivos económicos, porque te dan el trueque, ellos daban cabras, daban pieles, daban queso, etcétera, curados, daban a la gente que le iba, a los líderes que lo iban a transportar en barcas hacia las islas, a un nuevo territorio que se había visto. Dice, este territorio puede ser bueno. Pero curiosamente se puede detectar a través del ADN y otras cosas que cada isla tiene, aunque tiene una base común, tienen un dialecto y tienen un tipo de genética un poco diferente, si bien hay que reconocer que, por ejemplo, en Canarias se conserva un tipo de gen general que marca a Canarias del resto del mundo, que está solo en Canarias, que lo lleva la mujer, ¿no? Y ese gen marca mucha diferencia, lo cual quiere decir que por mutaciones o algo puede ocurrir. Bien, hasta ahí más o menos he explicado el punto de origen. Pero ¿quién te dice eso? Si resulta que la mayor parte de la gente hasta ahora ha hablado, y yo era el primero que consideraba que el tema el poblamiento de Canarias procede en el Renacimiento, con los romanos, que son los romanos la época en torno a la era cristiana. ¿Por qué? Porque en torno a esa era es donde se encuentra principalmente datación orgánica. Entonces esa datación orgánica, me refiero al carbono 14, detecta en los huesos que solo aparece en torno, no al siglo I, sino antes un poquito, hasta el siglo IV más o menos, como que esa zona es una zona más adecuada. ¿Qué significa eso? Yo digo, bien, eso es un problema, pero el problema es donde está, todo el mundo se plantea, ¿y dónde está entonces las naves y los vestigios de navegación? Porque el pueblo canario fue un pueblo aislado al mar totalmente. Y pregunto, ¿y si lo trajeron los romanos, cómo es que no usaban metales si los romanos usaban metales? ¿Cómo es que no usaran gallinas? Que para mí ha sido el punto clave, la gallina, aunque sea un pesado con esto. La gallina ha sido un elemento básico para la subsistencia de los pueblos, de cualquier pueblo, y sobre todo cuando se va en barcos, se navega, etcétera, porque el huevo da mucha posibilidad y mucho juego, ¿no? Entonces,
¿por qué no? Si era de la época romana, los romanos ya usaban metales, por supuesto, ya usaban gallinas, por supuesto, en el siglo I, siglo II, siglo III. Bueno, entonces nos encontramos con ese otro problema. Por lo tanto, no queda claro ni una cosa ni lo otro, porque tampoco queda claro que ahora tú me dirás, bueno, ¿y por qué dices que eso pertenece a una época de la desertación, etcétera? Pues te diré lo siguiente. Te diré que concretamente en el pueblo canario podemos encontrarnos con que ese pueblo está en el caso de las pirámides, decimos que es así porque hasta ahora no se encontraba fechas tan lejanas. Es verdad que esas fechas lejanas se suponían, siempre se ha hablado de los cartagineses, etcétera, etcétera, pero no se ha visto vestidos. ¿Te acuerdas de la piedra sanata, etcétera? Claro, Pero bueno, dejando aparte todo eso, las dataciones obtenidas actualmente por la física nuclear y las técnicas de luminiscencia, que son ópticamente estimuladas, se llama luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, es una tecnología que mide la última vez que un mineral vio la luz del sol. Perdón, ¿la última vez qué? Que un mineral vio la luz del sol. En las pirámides escalonadas de Canarias, sobre todo el norte de Tenerife, revela dos horizontes temporales sobreacogedores. Una primera estructura erigida en torno a 2500 antes de Cristo, es decir, 2500, 2 milenios y tal, y la segunda hacia el 300 antes de Cristo. Es verdad que a las terrazas estas, a las pirámides siempre se consideraba que era un tema de ayuda agrícola, que no era más allá del siglo XIX, se hablaba incluso de los masones, bueno, ha habido muchas teorías. Y de hecho mucha gente luchó, había otros que consideraban que no. Pero el hecho de la pregunta es, incluso un amigo me acaba de escribir, te voy a decir, historiador, y me dice, Pedro, hay que tener cuidado con esto, y me propone lo siguiente, ten cuidado porque resulta que nosotros, si nos fijamos bien, no existen dataciones orgánicas respecto de esto de las pirámides. Yo digo, vale, es verdad, y eso es un gran problema, que no sabemos por qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, eso es cierto, pero también es cierto que las piedras que aparecen en el fondo no son piedras naturales, son piedras artificiales elaboradas, construidas, pulidas y puestas ahí en un orden y una significación. Si luego eso destella partículas o otro tipo de sustancia, de elementos con las cuales se determina la edad, evidentemente estamos hablando entonces de que realmente eso no quedó solo, eso alguien lo puso. Y es que curiosamente este tema fue expuesto ya por otros investigadores en el año 2000, investigadores nórdicos en la parte de Lanzarote y Fuerteventura, y encontraron los sedimentos situaciones de edades similares. Pero siempre, como vemos, estamos en el conflicto de la propia identidad canaria, que de arranque de su propia existencia, es lo que quiero marcar. No sé si... Total. Sí. Bueno, y seguimos, ¿no? Fíjate tú, Pedro, que ahora de las tres cuestiones que estás hablando, cómo se produce todo ese paso, ¿no? Que prácticamente, fíjate que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hablabas del tema climático, del tema migratorio, del tema económico. Y el tema, o sea, lo mismo, ¿no? Y el tema de asistencia humanitaria. Exacto, sí. Y además, te diré una cosa, muchos de aquellos, a muchos protoguanches se supone que ayudaron a los líderes bereberes, líbico-bereberes, a traer a su pueblo hasta Canarias. Pero lo ocurrió en épocas distintas, con tribus distintas, es que eso sí está datado, que son tribus distintas y pueblos distintos, aunque de un fondo común, porque se entendían, porque el gofio era igual, muchas otras cosas, la cabra, el cerdo, todo eso era igual. Pero sin embargo había peculiaridades y diferencias. Sin embargo, es curioso lo que tú dices, y a mí me llama la atención que se repita esos tres elementos. Yo creo que un pueblo que en un momento determinado se ve
vamos a llamarlo, invadido por otros pueblos, escapando del calor y del sol, es lógico que se le busque una salida o que se le pague o se busque una alternativa, porque está claro que ellos por sí no vinieron jamás, porque si no hubiera... Y con el tema, bien, claro. vale. Y con el tema de la navegación, porque tú dices que luego cada isla desarrolló su forma, digamos, ¿no? Y con el tema de la navegación, ¿qué pasa, Pedro? Pues eso, que el tema de la navegación no existe, es que este es de los grandes misterios. Si es misterio la llegada, es misterioso la navegación. Sí, por ejemplo, Torriani habla de un tronco de drago, de tal, pero son cosas mínimas comparadas, sobre todo entre Lanzarote y Fuerteventura, cositas así. Pero para pasar de un sitio a otro, y además en épocas distintas, en momentos distintos, eso no puede ser de otra forma, sino extraído de forma externa, es decir, no el propio pueblo, porque si no serían pueblos navegantes, sino de forma externa, alguien lo ha dejado ahí, y si ya en el existencialismo, voy a ponerme en plan filosófico, el hombre se siente arrojado ahí en el mundo sin saber por qué y para qué, dice el existencialista, Sartre o Heidegger o lo que fuera. En el caso de los guanches más aún, está arrojado ahí en cada isla, pero que tiene que readaptarse a un mundo y a unas características distintas en cada caso, crear unos recursos especiales. Por ejemplo, el hombre tiene que empezar a hacer, ¿cómo se llama? Las huertas en la montaña, tiene que adaptarse al terreno en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Canarias, toda la historia de Canarias es un proceso de un pueblo que se construye, primero que llega, que tiene que adaptarse, segundo que empieza a ser asediado por otros pueblos europeos para buscando horchilla o llevando esclavos, eso antes de la conquista. Tercero, luego llega la conquista, con la conquista nada menos que se empodera, esos pueblos europeos tratan de empoderarse de las tierras, del ganado, le elimina todo a los propios habitantes, los naturales de las islas, que los pobres habían vivido bastante. Luego, una vez que se los quita, resulta que le quitan también las costumbres, le quitan la lengua, le quita todo, se quedan desnudos. Dios mío, es tremendo. Y entonces es terrible volver otra vez a renacer, que somos nosotros. Cuidado, cuando yo hablo de ellos, no hablo de ellos, hablamos de nosotros. Nosotros como pueblo tenemos que seguir construyéndonos. Y entonces llega el momento en que nos reconstruimos y pasamos de, claro... no somos ni siquiera conscientes de eso, Pedro. O sea, claro, o sea ahora lo estás diciendo tú, por ejemplo, ¿sabes? Yo como mirando el espejo retrovisor de la historia que tú estás comentando, y una cosa tras otra, dices tú, es que es demasiado, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que se ha cedido. Pero yo no sé hasta qué punto somos conscientes, en general, estoy hablando en general, ¿no? De todo eso que nos estás contando. Por eso yo creo que hay que enfatizar este aspecto que para mí es importante. Primero, la identidad colectiva histórica dinámica del pueblo canario, diferente al vasco, al catalán y a tal, porque no han vivido esa situación tan especial como colectivo. Sí, algunos otros pueblos sí, pueblos imperialistas, incluso el pueblo judío, han vivido esa situación como pueblo. El pueblo canario también, porque estoy poniéndote algunas de las cosas, pero por ejemplo, vete pasando no solo el tema de la conquista, colonización, de dejar de ser, la lucha contra el ser esclavo, el Francisco de Gasmira, todo esto, por ejemplo, sino ya en la propia historia, la superación de los ciclos, que hemos superado los ciclos agrícolas, monocultivos, primero la caña de azúcar, después la viña, después la tunera o la cochinilla como tinte, después ahora el plátano, ahora el turismo, es decir, y al mismo tiempo un pueblo que hemos tenido que salir fuera para cuando no teníamos comida, cuando no teníamos dinero, no teníamos medios, emigrantes, pero también hemos recibido a los otros inmigrantes y también estamos disfrutando, desarrollando el turismo, pero el turismo a su vez nos genera muchos problemas de población, de conflicto. Oye, Pedro, hemos sido duros. Pedro, hemos sido duros, coño. No pensar ahí, realmente ha sido una resiliencia total. O sea, resiliencia, yo diría esa es la frase clave. Un pueblo que se construye y resiliente como nadie. Esa es la maravilla de nuestra identidad, de la que tenemos que tener orgullosos. No solo porque Pedri esté en la Copa Mundial, porque sí,
sino también por lo que somos, porque no somos conscientes de que somos pueblo generadores. Yo creo que es verdad, Pedro. Independientemente de los genes. Pedro, se nos fue el tiempo. Te sigo llamando la próxima temporada porque ya no nos queda así con un partido. Pero lo que me interesaba es el mensaje. Dime, sí. Que lo que me interesaba es el mensaje ese de que somos pueblo en construcción y en reciclaje. Sí, yo también subrayo esa última parte porque es verdad y yo creo que nos ha servido de darnos cuenta realmente cómo ha pasado y cómo estamos, ¿no? Oye, y enfocar el tema futurista. Pedro, un abrazo y seguimos escuchándonos la próxima temporada, ¿vale? Vale, un abrazo. Un abrazo, chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Estrés, molestias digestivas, dolor articular o problemas con tu salud cardiovascular? Quizá no necesites más productos. Necesitas un asesoramiento farmacéutico especializado en salud natural. En Forma Más Natural, tu parafarmacia más herbolario de confianza, te ayudamos a encontrar la mejor solución para ti. Visítanos en la Avenida de los Majuelos número 68, La Gallega, o en farmamasnatural.com. Envíos a toda Canarias. ¿Me quiero cuidar? Voy a Forma Más Natural. Te digo una cosa. Este verano soy turisla. ¿Qué es eso? Pues que me quedo en mis islas. Volver a mi playita, el olor a salitre, los sabores de mi tierra y ese sitio que nos sale en las guías. Porque hay lugares de aquí que forman parte de uno. Y eso, mi niño, es un orgullo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Este verano, cuida y disfruta de tus islas como solo tú sabes hacerlo. Orgullosamente Turisla. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Escribía Juan José Millás lo siguiente: mi primer bolígrafo fue un regalo de Reyes de cuando cumplí 8 o 9 años.
un bolígrafo entonces pues era tecnología punta, era un milagro. Me daba miedo gastarlo, pero sabía al mismo tiempo que no había otra forma de disfrutar de él. De modo que al placer de usarlo se unía el pánico de que se agotara. Adiviné entonces que la escritura era un goce agónico. Se busca la obra maestra con el miedo de hallarla y de no hallarla a la vez. Si no se halla, tendrás como Sísifo que arrastrar de nuevo la piedra hasta la cima, y si se halla, estás muerto. No estoy muerto, con el fracaso que eso implica, y estreno un bolígrafo cada semana, pero si Jesucristo me dijera, en vez de deja todo y sígueme, me dijera abandona el bolígrafo y sígueme, no dudaría un instante en ir tras él, porque alguien que conoce la importancia de un bolígrafo tiene que ser por fuerza el Hijo de Dios. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Bueno, pues vamos con la segunda parte, con la segunda entrevista del programa de hoy, que tenemos aquí a Paco Denis, sociólogo, exdiputado y protagonista de esta historia que vamos a contar, ¿no? Vamos a contar una historia que arranca justamente el 24 de julio de 1980 en el Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí había una lucha muy fuerte, muy importante de las luchas obreras, en fin, de los estibadores, ¿no? Mucha gente lo recordará y otra gente no lo conocerá, pero hoy tenemos la oportunidad de volverlo a conocer. Que yo creo que de alguna manera a veces decimos que las cosas hay que volverlas a comentar para no olvidarlas, pero otras veces esas cosas tampoco se saben. Por lo tanto, como tenemos que recuperarlas. Paco, buenos mediodía, como decía Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo tú el 24 de julio de 1980? El 24 de julio de 1980 yo tenía 19 años y estábamos todo el día en el muelle junto a nuestros padres, estibadores, y nuestras madres también, que estaban encerradas en la iglesia del Carmen, en la isleta, y estábamos pues haciendo actividades propias de los comités de huelga, apoyando la lucha de nuestros padres contra la privatización del muelle de la Luz y de Las Palmas, y de los muelles en general, porque era una lucha a nivel de todo el Estado, casi mundial, contra la privatización de los muelles. A nosotros nos correspondía, estamos en la defensa pública del puesto de trabajo en Canarias, y estábamos allí todo el día en el muelle, el sindicato. No era un sindicato como dijéramos hoy, un local de un sindicato, ¿no? Aquello eran unos edificios antiquísimos, viejos. Estábamos, que todavía estaban ahí, y era el muelle para nosotros, ¿no? Nosotros éramos niños y niñas, nos criamos allí, porque allí teníamos el médico, la casa del marino, allí teníamos que esperar a nuestros padres que salieran del trabajo, ¿me explico? Entonces, bueno, ahí nos pegamos todo el día y estábamos en conexión constante con el comité de empresas de estibadores. Y bueno, ese día hacía unos días que el gobierno civil había prohibido terminantemente a los estibadores pisar de manera colectiva la calle. Fue así las palabras, ¿no? Y entonces los hijos y las hijas de los estibadores decidimos salir nosotros a la calle. Entonces, bueno, decidimos que por la tarde, después de comer, yo no recuerdo bien la hora, ¿viste? Pero, ¿sabes? La memoria no me dice que era sobre las 4 o las 5 de la tarde, ¿no? Más o menos era. Pero ¿qué implicación de los hijos? Y ¿no? Entonces, sí, de los hijos, de toda la familia. Vamos a ver, los estibadores portuarios siempre nos consideramos a nosotros mismos una familia, ¿no? Nosotros éramos la familia obrera con una conciencia tremenda de clase obrera, vivíamos en barrios, estábamos muy localizados. Por ejemplo,
esto en los años, a principios de los 70, en el 71 se consolidaron varios núcleos de barrio, ¿no? Que los estibadores compraron vía cooperativas y tal. Era la época que se hacían muchas barriadas, ¿no? Y nosotros vivíamos en una de ellas donde todos los bloques en el San Sofé, a la parte alta del Llamán. Yo nací en la parte de abajo, luego nos mudamos con 12 o 13 años arriba cuando nos dieron para el bloque, la casa, ¿no? Al piso. Y entonces, y así esa era la época de expansión de las grandes barriadas de Canarias, también aquí en Tenerife. Y entonces, por ejemplo, todos los bloques eran todos de estibadores portuarios, ¿no? Nosotros vivíamos entre olor a pescado, grasa, barco, muelle, salitre, cigarro, alcohol, o sea, ese era el olor de nuestra gente, de nuestros padres, impregnado, ¿no? El pescado no es como ahora, antes había pescado, en Canarias había una flota pesquera y se sacaba mucho pescado, nosotros comíamos mucho pescado. Hoy decir eso es una ilusión, pero era lo que nosotros comíamos básicamente, aparte de potaje, caldo papa. Hoy está congelado. Y gofio, hoy hemos decidido apostar por... Bueno, en fin. No te voy a... Es otra historia, ¿no? Sobre la venta de consumo de pescado congelado, porque ya la gente aquí no comemos pescado en Canarias y eso que somos islas. Pero bueno, el caso es que nosotros nos consideramos así mismo una familia, entonces... Mi padre pues era una persona que para nada estaba politizado, ¿no? Lo que él entendía era del esfuerzo, el trabajo y su familia, eso es lo único que era sagrado para él. Otros compañeros sí estaban mucho más, ¿verdad? Esto no politizado, los sindicatos entendían de otra manera. Pero bueno, la mayoría, digamos que era gente como mi padre, ¿no? Eran los estibadores viejos, de otra época, gente dura, donde los haya. Tú dijiste antes en la entrevista anterior que el pueblo canario era un pueblo duro. Los estibadores portuarios eran gente dura, porque en el muelle de esa época se descargaba todo a mano, a brazo, y solamente querían gente dura, que no echara para atrás el trabajo físico, y esta era la gente esta. Y entonces de una forma dura también defendían el puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo era la comida para sus hijas, para nosotros, ¿no? Y así te lo decía mi padre claramente, ¿no? Decía, a mí me sacan del muelle con las piernas por delante, ¿entiendes? Entonces... Y él le transmitía en casa la realidad, la auténtica realidad que... ¿sabes? Sí. Él, usted sabía exactamente lo que había. Vamos a ver, la clase obrera tiene un carácter eminentemente práctico, ¿no? Es decir, si el trabajo y el esfuerzo que yo realizo da para comer a mi familia, pues eso es lo que hay que hacer y mantener. Y eso es la religión, sagrado. Bueno, era gente así, ¿no? Sin estudios, prácticamente sin ningún tipo de estudio, solamente con su fuerza de trabajo, su frente. Entonces, bueno, así lo entendían, ¿no? Nosotros ya, las generaciones jóvenes, esto, ¿no? Accedimos a los estudios, estábamos también por la época, ¿viste? Estamos hablando del año 80, veníamos de una lucha dura en la transición, estábamos mucho más politizados, entendíamos la realidad laboral también, sociopolítica de otra forma, y nosotros colaborábamos ahí. Pero claro, te digo que de los chiquillos que estábamos allí, digo chiquillos porque los más viejos éramos Feluco y yo, teníamos 19 años, Belén María, por ejemplo, la pobre, que es la protagonista de esta historia, desgraciadamente, tenía 16, pero ahí había niños y niñas de 13, 12 años. Pero aquí no era una manifestación, éramos... ¿Y cómo fue esa tarde? Bueno, esa tarde los estibadores no iban a salir a la calle porque habían sido amenazados de que los grises iban a intervenir. Estamos los famosos grises, no, eso no es un misterio, eran las policías también duras, sanguinarias en muchas ocasiones, estamos, ¿viste? Sobre todo contra los trabajadores, había muchas luchas obreras, mucha conflictividad obrera. Realmente la realidad de hoy nada tiene que ver con aquella, no porque no haya condiciones como para eso, pero digamos que la vida era mucho más colectiva, las empresas eran más grandes, ¿verdad? Esto no, los trabajadores eran casi una sola categoría, no como ahora que no. El capitalismo, en fin, ha logrado segregarnos bandas salariales, diferentes puestos, y además mucha gente se cree que son empresarios de sí mismos, ¿no? Pero bueno, entonces se les había prohibido salir a manifestación o hacer algún tipo de acto en la calle. Había una rotonda, que es la que está a la salida del muelle, que hoy se llama Belén María. Estaba esa rotonda a medio hacer, aquello estaba todo a medio hacer. El Cebadal también apenas existía, era la carretera que iba para arriba, había muchas naves que se estaban empezando a construir. Era otra época, ¿no? Y nosotros decidimos, en solidaridad con nuestros padres, pues dar una vueltita a la rotonda.
¿qué hicieron los trabajadores? Pusieron 2 coches detrás de nosotros y nosotros caminamos solo por un carril, o 2, no sé si era un carril o 2. Entonces, ¿viste? O si había carril ni siquiera, me explico. Te digo porque aquello estaba todo a medio hacer, ¿no? Y éramos como, pon tú que éramos 17, entre 15, 17 y 18 niños y niñas, ¿no? No éramos más. ¿Me explico? Sí. Fue que a mediodía, venga, vamos a hacer algo. Y salimos los que estábamos ahí. O sea, que no era una manifestación masiva ni nada, ni agresiva, ni como después el fiscal y muchos jueces también, que son los mismos que hoy estamos padeciendo. Se están cargando el sistema democrático. Bueno, pero sigue en el tema. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Salen ustedes? Bueno, salimos y entonces estábamos gritando pues, contra la privatización de los muelles, el puesto de trabajo, no recuerdo qué era exactamente lo que gritamos, pero no son las cocinas que hoy se gritan, estamos ni a grito, ¿no? Ni a ritmo, ni nada, era una manifestación, eran gritos de manifestación contra la privatización del muelle, el salario de nuestros padres, algo así, ¿no? Estabilidad en los puestos de trabajo, me explico. Puestos públicos para Canarias, tal, ¿no? Exacto, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo iba con el megáfono, me llaman de atrás, mira, Paco, que hay un señor aquí que está tocando la pita y que quiere pasar. Entonces, previamente hay que decir que la Guardia Civil no dejaba entrar ni salir a nadie del puesto de la Guardia Civil. El puesto actual de control, ahí había un montón de GIs antidisturbios, de guardias civiles, bueno, todas las fuerzas represivas del Estado estaban ahí, la Policía Nacional también por otro lado. Y nosotros como pon tú que haya de la plaza allí, pues 15 metros, 10 metros, no sé, más o menos. Estábamos allí dando una vueltita. Y entonces, bueno, la Guardia Civil dejó pasar a ese coche. Ese coche sale y se pone justo en medio entre los padres nuestros de atrás, que estaban en la cola de la concentración, y nosotros. Y insistentemente toca la pita, que pin, que pan. Entonces yo fui para atrás. Y le dije, mira, espérate un momento, que no pasa nada, que cuando demos la vuelta a la rotonda, porque él decía que quería seguir para el Cebadal. Estamos, ¿sabes? ¿No? Y entonces yo le dije, mira, faltan 10, 15, 20 metros, ¿no? Espérate un momento, no te apures, y cuando nosotros iremos, pues tú sigues recto para el Cebadal. Entonces el tipo que hizo, eso fue además lo que declaró un testigo, y yo soy el testigo principal del caso, porque era el que estaba hablando con él. Y entonces pues miró para el puesto de la Guardia Civil. La Guardia Civil le gesticuló con las 2 manos, que pasara, que arrancara. Se lo hizo así, ¿no? Con las 2 manos, arranca. Y el tipo que hizo, se mete era un Alfa Romeo verde bajo, deportivo. Él salió, era un tipo rubio, pequeñito, con gafas de esas que usaban antes las Ray-Ban, ahora las usa todo el mundo, pero en esa época las Ray-Ban verdes solamente las usaban los militares y las fuerzas de seguridad. Nadie tenía gafas de esas, me explico. En fin, más claro el agua, ¿no? ¿Entiendes? Entonces se mete en el coche, mete la primera, pega un acelerón con el embrague pisado, y de una primera, ¡pum! Nosotros estábamos alrededor del coche, todo el mundo tranquilito. Y entonces vimos ese movimiento, las ruedas chirrían un poco, ¿no? Suelta el embrague y arremete contra todos nosotros. Me coge a mí de frente en el coche, yo estaba justo en el frente. ¿Te cogió a ti también? Sí, claro, en el frente del coche. Todos los que pudimos quitamos a la gente de los lados, ¿no? A mí solo me dio tiempo de saltar encima del coche, Belén María, la pobre, quedó atrapada entre la rueda y el chasis. El coche no le pasó por encima, sino que se quedó, ¿sabes?, entre la rueda y el chasis del coche, ¿no? Y era un coche bajo, deportivo, la fue cepillando entre la carretera y la rueda del coche. Entonces arranca, todo el mundo sale despedido, un montón de gente cayó al suelo y yo me quedo enganchado al coche, agarrado con la mano izquierda, limpia parabrisas. Y nada, bueno, yo tengo una imagen de los obreros levantándose con las manos en la cabeza de forma lateral, ¿no? A mi derecha. Entonces no se me ocurre otra cosa sino que empezar a golpear el cristal, el coche a toda velocidad. Esto, ¿Y con el megáfono que lo llevabas en la otra mano? Vale. Le daba al cristal y el cristal no se rompía ni se inmutaba. Le di 3 golpes o algo así hasta que al final no lo tiré. Pero el conductor no se había dado cuenta de... Sí, hombre, el conductor tenía claro lo que estaba pasando, ¿no? Arrancaba, yo estaba con la cabeza pegada al tío, ¿no? Delante en el capó.
y toda la gente, y el coche iba como así sajeando porque estaba Belén, ¿entiendes? Haciendo como de freno en la rueda, en la rueda izquierda del coche delantera. Sí. Y entonces pues yo tiré el megáfono, me agarré con las dos manos, el coche iba haciendo zigzag a una velocidad tremenda, ¿no? Salía humo. Y entonces a 94 metros, que fue cuando se me dio al día siguiente, ¿viste? Porque el juez, ¿no? Se hizo el peritaje del asesinato. Yo le dije, fue aquí donde yo me solté. El coche hizo una seta de estas, ¿no? Y yo salí despedido, como en las películas, dando vueltas. Estaba por la carretera y él siguió. Y entonces fue cuando yo vi que Belén estaba debajo del coche. Y nada, entonces siguió para el Cebadal. El coche no se podía liberar de la persona que tenía atrapada y ya se mandó contra el estadal de la acera, ¿no? El estadal, el borde, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo digo estadal porque es una palabra como antigua. Yo siempre he dicho estadal, el borde de la acera. ¿Viste? Y ahí quedó la pobre mujer, la pobre niña muerta, toda destripada prácticamente. ¿Tú la viste, no? Sí, claro, yo fui el primero que llegó. Tremendo, supongo, ¿no? Joder. Tremendo fue también. ¿Estaba muerta ya en ese momento? No sé. Estaba, yo le vi los huesos por fuera también, todas las tripas. Terrible. ¿Y qué pasó luego? Entonces, bueno, esto es bueno, no sé si es bueno o malo. Es una terapia que a nosotros nos impacta. Yo tengo un amigo, hijo de estibadores. Yo viví en el bloque 1, este hombre vivía en el bloque 4, me parece. Bloque 4 o 5, pero ya eran de otro color. Este hombre, desde entonces no puede ver la sangre, ¿no? Se desmaya, cuando ve sangre se desmaya, cae en una camilla, ¿viste? Al suelo, a plano. Pero aquello tuvo que ser un shock aquello total, ¿no? Aquello fue un trauma para mucha gente. Lo que fue más traumático también fue después cuando se acercan todos los estibadores, vinieron corriendo. Todos no, tampoco había tantos en ese momento, ¿viste? Te digo que fue al peso del mediodía, ¿no? Hacía bastante calor, ¿no? En el muelle siempre hace calor, como yo le dije también en el artículo. Fuimos todos corriendo hasta allí y ellos cogieron a aquella niña en brazos como pudieron, le hicieron la carne para acá, intentar que no se salieran, en fin, todos los órganos. Y entonces venía la Guardia Civil caminando tranquilamente como si estuvieran paseando, ¿me entiendes? La gente gritaba que por favor siguieran al coche, ¿no? El coche fue en dirección para la isleta, para adentro. Vamos a ver, para la gente que no sepa cómo es eso, el Cebadal es lo que es la zona, digamos, industrial de la parte alta de la isleta, por la parte aquí que va a dar para el muelle, ¿no? Claro, la gente dijo, sigan al coche. Eso no tiene ya salida entonces, ¿no? ¿Me explico? Le dijeron a la Guardia Civil que siguieran al coche. O que fueran a cerrar por la plaza del puerto, a la altura y el istmo, ¿no? Justo donde está la puntilla, ¿viste? ¿No? Estamos lo que viene para aquí, para el mercado del puerto. Se cierra, son dos calles, estrellas, eso es estrellas. ¿Y qué hicieron? O sea, nada. ¿No fueron? Nada. Dijeron, tranquilos, que no ha pasado nada, tranquilo, será para menos. Pero ¿cómo que no ha pasado nada? La niña estaba en brazos allí muerta, con unos obreros, hay una foto dramática que se ve, ¿no? Los obreros cargando a la niña, y yo estaba ahí delante Y entonces, claro, cuando el tipo dijo eso, pues la gente ya se alteró. Entonces ahí se armó. Entonces empezamos a agredir a la Guardia Civil nos agredió, empezaron a cargar las escopetas antidisturbios, con los botes de humo, las pelotas de goma a bocajarro, a dispararnos, y ahí se armó una batalla campal tremenda, ¿no? Entonces aquí se llenó de humo, de pelotazos, de disparos, de pedradas, y ellos se parapetaron detrás de los jeeps antidisturbios. Nosotros estábamos ahí a descubierto en la plaza, ¿no? Y bueno, fue una de las tantas historias que sucedieron durante la transición. La transición, lejos de lo que nos han contado, que fue idílica y modélica, es una mentira los que lo vivimos. En fin, mucha mentira. Total que, bueno, la niña murió por la noche, la madrugada esa, ¿no? Eso fue tremendo. Mi madre. Allí se respiraba la tensión, el muelle se llenó de gente. No, se me está poniendo los pelos de punta. De gente. Joder. Todas las madres bajaron de la isleta y había, la plantilla de estibadores eran 1.500 trabajadores por lo menos. Y entonces, bueno, por la tarde ya llegó todo, la solidaridad de todo el pueblo canario allí, todo el movimiento obrero, todos los sindicatos, pero los sindicatos que tenían empresas detrás, me explico, ¿no?
No eran sindicatos como ahora, que bueno, está la gente que trabaja en los sindicatos. No, eran empresas enteras, tabaco, aparcería, cervecera, guagua, claro. Los guagüeros de Las Palmas, eso era... Había esa solidaridad empresarial eso, de todos, ¿no? Empresarial no, empresarial me refiero de obreros son cosas diferentes. Había un problema a lo mejor y se implicaba, ¿no? Solidariamente la de otros sectores, ¿no? Sí, gente de la construcción, pero yo me acuerdo sobre todo a la gente de la mar, el Sindicato Libre de la Marina Mercante, los trabajadores del mar, era tremendo el Sindicato de Trabajadores del Mar, y luego sobre todo el colectivo de guagüeros de Las Palmas. Esa gente merece, desde mi punto de vista en la historia de la transición en Canarias, los guagüeros de Las Palmas merecen un puesto honorífico, ¿no? Para más una conciencia, una sabiduría, y los estibadores también. ¿Y eso luego qué proceso hubo? ¿Un proceso? Bueno, después la prensa, como siempre, empezó a machacar a los trabajadores, a los obreros, que aquí hacíamos ahí, en fin, un desastre. Lo de siempre, ¿no? La prensa a favor con la patronal, con la privatización del muelle. Toda la gente cuando se rebelaba, o sea, empezaron como a echarnos la culpa a nosotros, me explico, de un acto que ellos dicen que fue un accidente no fue. Yo siempre mantuve y sigo manteniendo que aquello fue premeditado. Porque hubo un juicio y tú fuiste a testificar, ¿no? El gobierno sí y las empresas querían romper la huelga como sea. Las huelgas antes se rompían con violencia por parte de los medios represivos, así de claro, ellos mismos rompían cristales para generar violencia, para justificar la intervención. Bueno, claro, la huelga estaba muy unida. Los estibadores de Tenerife también estaban muy unidos y todo el mundo, la coordinadora que se llamaba en todo el estado, Barcelona, ¿sabes? En el País Vasco, Vigo, estaban todos con la gente. Los de Cádiz tenía también una fuerte presencia portuaria. Y entonces, bueno, la prensa se puso a despotricar contra nosotros, a infundir mentiras que eran de una vergüenza ajena, que yo no sé cómo los periodistas se prestaban a eso, pero bueno, hoy lo entiendo mejor. Claro. Hoy ya con la edad que tengo lo entiendo mejor. Y luego, bueno, el juicio fue 4 años, pero bueno, entre el juicio y el acontecimiento hay que decir también que aquello no, por ejemplo, en mi caso, a mí me mandaron un pelotón de castigo. Me llegó la edad del cuartel, yo pedí prórroga por estudio para ir a estudiar Ciencias Políticas y Sociología en Madrid, no pude hacerlo, porque esto para tú tener una ¿cómo se llama? Una prórroga por estudio necesitaba un certificado de buena conducta, y a mí hubo un informe de la policía secreta que al abogado nuestro, que era el despacho de Fernando Sagaceta, Periculo y Miñana, indicaron que no, que ahí no se podía recurrir. Yo me tenía que ir a... ¿Y qué pasó con el conductor al final, en ese juicio? Bueno, el juicio fue en el año después de 84, creo. Yo tuve que ir de La Laguna para allá. Claro, el juicio fue una vendida, ya la decisión estaba tomada de antemano, se le metió a ese hombre, desde mi punto de vista el asesino, creo que fue cómplice de todo el tema. Nosotros pensamos que era gente también trabajada para este tipo de instituciones. 4 meses por imprudencia temeraria. 4 meses. Pero no solo eso, que es una cosa... Nadie se creía lo que estaba sucediendo. El juzgado de Las Palmas estaba rodeado por 3.000 trabajadores, ¿eh? No te creas tú que aquello fue... 4 meses, tremendo. Sí, aquello fue un tremendo. Y entonces, el juez y los fiscales, cómo se reían de nosotros los testigos. Nosotros presentamos 30 o 40 testigos, todos los que estábamos ahí. ¿Tú decías antes que la decisión estaba tomada? Sí, Pedro. Si nosotros nos reunimos, ahí lo indico en el artículo, previamente los abogados, Pedro Rodríguez para descanse y Enrique Araña también, de los trabajadores, nos dijeron que desgraciadamente la decisión estaba tomada, que actuáramos con dignidad y que dijéramos la verdad y... En fin, un abuso. Tremendo, ¿no? Estas cosas que muchas veces no se saben. Cuando escuchen o pasen por la rotonda de Belén María, ya saben la triste historia de Belén María, esa anatomía de un asesinato que justamente Paco Denis escribía esta semana en la prensa. Paco, gracias por estar con nosotros y por en fin, dar a conocer de nuevo toda esta historia, ¿no? Bueno, estamos para eso. Por eso, gracias. Bueno, pues nada, nosotros nos separan 7 días. Volvemos con otra nueva edición del Rompeolas ya para finalizar esta temporada. Siempre les digo lo mismo, que aquí en este programa, en el Rompeolas, como siempre, se sigue oliendo el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.